saben, estamos estudiando verso a verso la primera epístola del apóstol Pedro. Y es una epístola muy apropiada para nuestro tiempo, porque se escribió para cristianos que estaban en tiempo de aflicción, en tiempo de tribulación, en aquel momento por causa de la persecución que desató el Imperio Romano por el incendio de Roma. Y Nerón, ¿verdad?, culpó a los cristianos. Si no has visto la primera prédica, puedes ir a YouTube o puedes ir también a Facebook y ahí puedes encontrar el intro a esta carta. Y hoy tenemos, creo es la quinta prédica sobre esta epístola tan hermosa. Hoy vamos a terminar el capítulo 1 y vamos a comenzar el capítulo 2. Y Pedro nos ha dicho que Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva, para una herencia gloriosa, para poder participar de la salvación que Dios tiene reservada para nosotros el día que sea manifestado Jesucristo. También nos ha dicho que Dios desea que nosotros seamos santos porque Él es santo. Y que una evidencia de que Dios ha llegado a nuestras vidas es que vamos a desarrollar un amor, una capacidad por amar al prójimo con un amor fraternal no fingido. Eso vimos la semana pasada. Y ahora, el día de hoy, vamos a ver claves, que son dos, quiero sintetizarlo así. Dos claves para poder crecer plenamente en la fe. Quiero que veas la siguiente imagen que tenemos aquí en la pantalla. ¿Qué ven ahí? Un hermoso bebé. ¿Cuántos han sido papás? A ver, levanten su mano. Bueno, bastantes, qué bueno. Chicos y chicas, no le tengan miedo a la paternidad y a la maternidad. Es algo muy chido. ¿Verdad, papás? Es una bendición ser padre, ser madre. Y mira, generalmente una preocupación que tenemos los papás cuando nace el bebé es si el bebé está creciendo adecuadamente, ¿cierto o no? Y de repente uno ve que su hijo como que está un poco chiquito, como que se ve, ya ven que nacen así como medios hinchados, nacemos así como medios deformitos, no sé, por decirlo así. Como dicen por ahí, ya se compondrá, ¿verdad? Pero de repente no sé si han visto que se forma como una cierta competencia, sobre todo si hay amigos o algunos vecinos cercanos que también tienen un bebé. Yo me acuerdo de una señora que nuestras hijas eran normales, como casi todo ser humano, ¿verdad? Y caminaron poquito después del año. Pero había una mujer en la iglesia que nos dijo que su bebé había caminado a los 6 meses de edad. Y entonces uno como papá primerizo se asusta y dice, ¿será que mi bebé está creciendo adecuadamente? Ahora, dicen los que se dedican a la salud y la nutrición que hay dos factores esenciales que determinan cuánto crece una persona. El primer factor es genético. De ese no podemos hacer nada, porque lo recibimos de nuestros padres. Entonces, lo que te tocó, te tocó. Si vas a ser alto, si vas a ser güero, ojo azul, o si vas a ser morenito y ojito café, como la mayoría de los mexicanos. Si vas a crecer a 1.80 o te vas a quedar en 1.60, si vas a ser pelón o vas a tener una melena de león, eso lo determina la genética, ¿verdad? El otro día fui a ver a un dermatólogo, porque sentía que se me estaba cayendo el cabello un poco de más. Pero fui, regresé y mi esposa me vio así como un poco, como no muy alegre y me dice, ¿y cómo te fue con el dermatólogo? Le digo, pues no muy bien, porque mi dermatólogo está más pelón que yo. Le digo, es como ir a ver a un nutriólogo que está más gordo que yo. O sea, es complicado, ¿no? Bueno, el asunto es este, hermanos, con la genética no podemos hacer mucho, pero donde sí podemos trabajar, y dicen quienes se dedican a esto, es en el tema de la nutrición, de la alimentación. Es muy común, y no sé si nos pasó a varios, que tus hijos sean más altos que los papás. Y de repente, cuando uno es joven,
Y chicos, ustedes díganme si no es verdad. De repente, al ver que somos más grandes que nuestro papá o que nuestra mamá, en esa edad de la rebeldía, en esa edad de que los papás son como tontos y nosotros somos súper smart, súper inteligentes, ¿verdad? Como que vemos menos a nuestros papás. Míralo, se quedó chaparro el viejo, ¿no? Quiero decirte una cosa, que espero cambie tu perspectiva de eso. Si tú creciste más que tus papás, no es porque seas más chipocludo, sino porque tus padres te dieron una mejor alimentación que la que ellos recibieron. Y entonces, en lugar de tener un corazoncito así medio ensoberbecido, ¿verdad?, mirando hacia abajo a tus padres, lo que tienes que hacer es tener gratitud a Dios y gratitud con tus padres porque te dieron una mejor alimentación. ¿O no, chicos? Muchas de las cosas que tú comes, que tú disfrutas, que tú es parte de tu dieta diaria, ¿verdad? Muchos de tus padres ni siquiera soñaban con comer eso, porque había carencias. Digo, los que crecieron en mi época, crecimos en los 70s, 80s, devaluación tras devaluación. Yo me acuerdo que me mandaban a la Conasupo, imagínate, no iba yo al Walmart, ni al Fresco, ni al Superama, ¿verdad?, ni al H-E-B, ¿verdad? Iba yo al Conasupo. Y ahí estaba un producto con 6 etiquetas, una arriba de otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la devaluación en aquellos años, se han de acordar, yo sé que son muy jóvenes ustedes, pero se han de acordar que era realmente algo fuera de onda, ¿no? Nunca hemos vuelto a vivir una situación así. Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque Pedro, en el final del capítulo 1 y principios del capítulo 2, nos va a decir que necesitamos alimentarnos adecuadamente desde la perspectiva espiritual para poder crecer sanos, fuertes y que podamos desarrollarnos plenamente en nuestra vida de fe. Miren, hermanos, ciertamente cada persona crece diferente. Ocurre en la naturaleza, en nuestros hijos, pero también ocurre en las personas, en la vida espiritual. Yo quisiera que en este momento tú pensaras, ¿cómo está mi vida de fe hoy? ¿Está creciendo? ¿Está estancada? ¿Me siento enfermo espiritualmente? ¿Cómo te sientes hoy? Y mucho tiene que ver, yo diría que todo, cómo te estás alimentando espiritualmente en este tiempo. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Voy a leer en Reina Valera 60 y dice la palabra del Señor así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí hay 3 frases que me gustaría que subrayaras en tu Biblia. La primera es que renacimos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso es lo primero que quiero que subrayes. Lo segundo está en el versículo 2 de Primera de Pedro. Desead. Y luego crezcáis para salvación. Porque justo esta es la idea central del pasaje. Hermanos, así como una buena alimentación es fundamental para estar sanos, fuertes y creciendo a plenitud, la palabra de Dios es esencial para que tu fe y mi fe crezca sana, fuerte y esté en un desarrollo pleno. Lo primero que nos está diciendo Pedro es que renacimos por la palabra de Dios. Los apóstoles tienen muy claro el concepto del nuevo nacimiento. Pedro, Juan, en los evangelios nos dicen que la experiencia de salvación no es una experiencia solo de un conocimiento bíblico o teológico mental, sino es una experiencia de un volver a nacer. Es un antes y un después de conocer a Cristo. Es una experiencia personal. Si bien muchos de ustedes que han crecido en la fe han recibido de sus padres conocimiento acerca de la fe, es indispensable que cada persona, cada joven, cada señorita pueda tener su propia experiencia de salvación, es decir, que pase de un proceso de la fe de sus padres a mi propia fe. Es un proceso que se da en la adolescencia, en la juventud temprana o en la juventud tardía, o algunos que tienen un corazón rebelde hasta ya entrados bastantes años después. Pero confiamos en que el Señor dice que las promesas de Dios son para nosotros y para nuestros hijos. Y Dios ha usado su palabra y la usa para hacer su obra. Lo que Pedro nos dice es que la palabra de Dios es viviente y es permanente. En medio de un mundo tan cambiante como en el que vivimos, hermanos, donde la gran mayoría de personas navega en el mar de la incertidumbre, la palabra de Dios es un faro de luz que nos va a guiar y nos va a llevar a puerto seguro. Hermanos, muchas personas hoy desprecian la Biblia, ¿cierto o no? Y la mayoría de los no creyentes no le dan autoridad a la Biblia, no aprecian sus enseñanzas, sus valores, su ética, no reconocen la influencia tan positiva y cómo ella ha generado los ideales de libertad y de igualdad que se pregonan en nuestra sociedad occidental. Mira, una de las contradicciones de esta generación es que exigen libertad e igualdad en medio del mundo occidental cristiano, donde más libertad e igualdad hay. Mira, sin duda hay muchísimos temas que trabajar. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva a injusticia y desigualdad. Pero si hemos como sociedad desarrollado un concepto de libertad y de igualdad, es gracias a los valores judeocristianos que nos han sido transmitidos por esa cultura cristiana occidental hasta nuestros días. Entiendo que hay mucho resentimiento social, hay personas que se han sentido oprimidas por un sistema, a veces con justificada razón y a veces solo el producto de una ideología que ha de alguna manera perturbado el concepto de la realidad de muchas personas. Pero mira, ¿qué sería de ti si hubieras nacido en un país musulmán?
Chicas, ¿cómo andarían vestidas ahora? Es más, no podríamos estar juntos hombres y mujeres. ¿Te das cuenta? ¿Cómo sería que estuvieras en un país comunista? No podríamos reunirnos como nos estamos reuniendo ahora. En la segunda potencia mundial, la China del Partido Popular Comunista, se persigue a la fe cristiana y a otras expresiones de fe. Y muchas veces vemos personas protestando, por ejemplo, contra la libertad, y por supuesto que las mujeres son libres y deben ser iguales a los hombres en dignidad. Pero yo no veo mujeres protestando en la embajada de Irán o de Arabia o de China. O la ironía de las últimas marchas feministas, hermanos, porque quiero decirte que desde la cosmovisión bíblica ni el machismo ni el feminismo deben ser la óptica con la que miremos la vida y la relación y la dignidad entre hombres y mujeres. Pero hace unos días en la Ciudad de México, marchas feministas en pro del aborto, destruyendo cosas y violentando a otras mujeres en una ciudad donde ya se permite el aborto. Explíqueme usted. Tiene que ver con asuntos políticos, de hacer una polarización en la sociedad. Miren, el viejo adagio de divide y vencerás sigue siendo la vieja confiable de los políticos. Una sociedad dividida va a ser una sociedad fácilmente manipulable y donde los poderosos van a seguir gobernando. El cristianismo es revolucionario en ese aspecto, hermanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Donde no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni libre ni esclavo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. El problema es que la misma religión, hermanos, cristiana, se vuelve o de derecha o de izquierda, ¿verdad? Y en lugar de decir somos ciudadanos del reino de Dios y llevamos en alto la palabra de Dios, somos víctimas de las ideologías y de los movimientos políticos de nuestro tiempo. Es tan hermoso, hermanos, estar en un lugar donde hay gente de tantas nacionalidades. Este año no voy a tener oportunidad por tema de cuidar de la pandemia, de ir a la conferencia de pastores y líderes de Calvary en Rosarito. Pero me encanta ir ahí porque, mira, habemos gente de todos colores, de todos sabores, flacos, gordos, altos, chaparros, güeros, morenos, más morenos, ¿verdad? Chinos, rubios, chinos, de todo lugar. Y lo hermoso es que todos estamos adorando al que nos rescató, a nuestro Señor y Salvador, al que ha roto las divisiones entre nosotros. No me importa si es rico, si es pobre, no me importa si es güero, si es moreno. Lo único que sé es que ese hombre, esa mujer que está conmigo en este lugar, ha sido redimida por la sangre de Jesús. Y somos parte del pueblo de Dios y de la familia de Dios. Entonces, hermanos, Pedro lo que nos está diciendo acá es que la palabra de Dios es eterna. Y lamentablemente el mundo la desprecia. Muchos acusan a la Biblia de ser un libro, un simple libro escrito por hombres, lleno de errores. Repiten frases, porque no creo que las lea nuestra generación, perdón por esta generación, pero esta generación lee muy poco. Pero repiten, no, es que la Biblia está llena de errores. Frases que escucharon en algún sitio de internet o de un youtuber o en algún canal de televisión, hechas por filósofos y pensadores ateos.
Pero la verdad es que la gran mayoría de los que denostan la Biblia no son intelectualmente honestos porque no han revisado la evidencia de primera mano para poder certificar si realmente es un libro basura, un libro lleno de errores. Muchos que se han atrevido con honestidad intelectual a analizar la evidencia de qué es la Biblia, simplemente quedan sorprendidos. La Biblia es única, hermanos. Mira, de entrada, es el bestseller de la historia. Ningún libro más vendido, más traducido, más publicado, más distribuido que la Biblia. Ninguno. Ni las 10 novelas de Harry Potter alcanzan el número de libros que se venden cada año. La Biblia es única, hermanos. Ningún libro ha sido tan perseguido como la Biblia. Hasta el día de hoy observa los programas de televisión, lo que encuentras en las redes, en la internet, siempre denostando a la Biblia, diciendo que es una basura, que poniendo siempre en tela de duda, en tela de juicio su contenido. Pero no te hablan de toda la evidencia lingüística, cultural, histórica, arqueológica que la Biblia tiene. Los grandes arqueólogos del siglo XX, hermanos, cuando iban a buscar lugares en el antiguo cercano Medio Oriente, usaban la Biblia para tratar de localizar ciudades. Y lo han encontrado. Los escépticos siempre poniendo en duda la veracidad histórica de lo que se relata en la Biblia, aunque la Biblia no es un libro de historia. No es su rubro, no lo vamos a clasificar libro de historia, pero da evidencia. Uno de los pasajes controvertidos por muchos que la arqueología les cerró la boca fue aquel pasaje del libro de Reyes cuando estaban asediados por Sennacherib y dice la Biblia que Ezequías hizo un túnel para traer agua a la ciudad. Y dice que construyeron de un lado y de otro y vinieron excavando hasta que se encontraron, ¿verdad? Y la gente, los escépticos decían, en esa época no era posible esa ingeniería. ¿Cómo es que lo hicieron? Eso está fuera de lugar. Pero la Biblia tenía la razón. Y hoy uno de los tours que puedes tomar en Israel es para visitar el túnel de Ezequías, donde aún hay agua, hermanos. Y ahí los trabajadores en hebreo dejaron inscripción de aquel hecho portentoso de la ingeniería de los judíos de aquel tiempo. Hermanos, por favor, no desprecies la Biblia. Amigo mío, no desprecies la Biblia si intelectualmente no has sido honesto de analizar la evidencia de que es un libro espectacular, único. Su influencia en la historia, su influencia en la cultura, su influencia en nuestros códigos penales, su influencia en el cine mismo. ¿Cuántas películas no tienen elementos judeocristianos y hablan de un Mesías, y hablan de un Apocalipsis, y hablan de... y venden mucho? ¿Por qué? Porque estamos influenciados por la Biblia. Lamentablemente, hermanos, también los cristianos despreciamos la Biblia. ¿Y cómo la despreciamos? Al no darle el lugar y el valor que le corresponden en nuestra vida cotidiana. La Biblia se convierte en un libro místico, en un libro solo para usarse en ocasiones especiales, en lugar de ser el manual de vida cotidiana que Dios quiere que sea para ti y para mí. ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, tomamos la Biblia hoy para hoy meditarla y reflexionarla y no volvemos a tocarla el resto de la semana hasta el siguiente domingo, si es que voy a la iglesia? Dice el texto bíblico, toda carne es como hierba, citando Pedro a Isaías 40, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece
para siempre. ¿Puedes decirlo conmigo? La palabra del Señor permanece para siempre. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Por ahí la tenemos. No, por ahí está la diapositiva. Dice, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cuántos lo creen? Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Por eso muchas veces le damos la vuelta a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos desnuda. Nos muestra como en un espejo quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos diciendo, cómo está nuestra condición espiritual. Platicaba yo con un hermano y decía, es que este pasaje la verdad está pero penetrante. Le digo, es que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Mira lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 18. Mateo capítulo 5, versículo 18 dice en la NTV, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Y es que, hermanos, nosotros llegamos a la fe por medio de la palabra de Dios. Mira, quiero mostrarte otro versículo que habla de esta verdad. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Quieres buscarlo en tu Biblia, por favor? Es un texto muy pequeñito que dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, nuestra fe llega a ser por la obra que el Espíritu Santo hace a través de su palabra. Palabra viva, palabra permanente, palabra que es capaz de dar libertad a aquellos que estábamos cautivos. Palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Hermanos, modas han ido y modas se han ido. Filósofos han estado y filósofos se han ido. Corrientes filosóficas, ideológicos han llegado y se han ido, pero la palabra de Dios sigue vigente aún hasta nuestros días, hermanos. Y Pedro termina ese versículo del capítulo 1 diciendo, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora, comenzando el capítulo 2, Pedro nos dice que debemos anhelar la palabra para experimentar plenamente la fe. Voy a leer nuevamente el versículo 2, 1 al 3. Por favor, si me sigues, Gemima. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la palabra ahí, léelo ahí en tu Biblia, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El verbo principal de estos tres versículos, que está conjugado y es la idea central de estos textos, es desead. Lo que Pedro nos está diciendo es que debemos tener un deseo intenso por la palabra de Dios. Para mantenernos saludables en nuestra vida espiritual, mis hermanos, amigos, debemos tener un deseo intenso por alimentarnos con la palabra, porque eso va a traer salud, fortaleza y crecimiento a nuestra experiencia de salvación. Pero también, si se fijan en el versículo 1, dice que hay cosas que desechar. Cosas que no nos hacen bien.
Cosas que son el pan de todos los días de la mayoría de las personas, pero que son alimento espiritual chatarra. Y en esta mañana traigo aquí, ¿verdad? Un poco de, queriendo hacer una analogía con la nutrición, traigo dos tipos de alimentos. Nosotros estamos muy familiarizados con este tipo de alimentos, ¿sí o no? ¿A quién no le gusta una hamburguesa? Unas papas fritas, recién salidas de el aceite. Porque, hermanos, usted no me dejará mentir, lo sabroso es lo grasoso. ¿A poco no? ¿Y qué tal un refresquito? Una coquita, ¿no? Hasta de cariño, una coquita bien fría. Es que mira, se ve bien, huele bien, es rápida de conseguir, no hay que gastar tiempo preparándola, ni tiempo lavando los trastes, ¿verdad, David? Luego lo mandan a uno a lavar los trastes. Está rico el refresco. O sea, ¿qué tiene la comida? No quiero llamarle la comida rápida. ¿Qué tiene la comida rápida de atractivo? Pues que está sabrosa, huele bien y es rápida. Es más, irónicamente es a veces más barato comer esto que comer sano. Hace un par de meses me acuerdo que se me olvidó llevar mi colación a la oficina y la comida entre comidas y fui a una frutería y honestamente mi esposa es la que más se encarga de hacer las compras en casa y entonces me sorprendí que compré 4 peras y me gasté casi 100 pesos y yo dije hubiera ido por unos tacos campechanos y me hubiera gastado 60 pesos y hubiera quedado hasta acá de lleno. ¿Nunca ha pensado eso? Pero ese es el atractivo de esta comida. Rápida, económica, sabrosa, huele bien, bien presentada, ¿verdad? ¿Tampoco no? Sí. Sí, sí. Mira. ¿Ah? Ahora, nos tienen el plato del buen comer. ¿Puedes poner las imágenes? Tengo varias imágenes sobre lo que voy platicando. El plato del buen comer. Eso es atractivo pero dañino para la salud. Ahorita le vamos a dar una aplicación espiritual. Ahora la que sigue. El plato del buen comer. Si has ido con un nutriólogo, te han enseñado el plato del buen comer. 3 tipos de alimentos básicos. Frutas. ¿Se ve atractivo o no? Más o menos. ¿Compiten o no? Así la neta, sincerándonos. Osiris, ¿cuál preferirías? ¿Este o este ahorita? O bueno, ¿qué tal este? La hamburguesa, gracias por tu honestidad. ¿O qué tal este? ¿A cuántos les encanta esto? ¿Habrá niños que les guste esto? Señor, te doy gracias por la comida que no me gusta, pero que es sana, ¿no? Casi es la oración de un niño pequeño. Cereales, granos y un poco de alimento de origen animal. Aquí, quesito. Creo que este es el que más me atrae de todo esto, ¿verdad? Mira. Ahora, ¿qué quiero mostrarte con esto? A veces miramos la palabra de Dios así, como menos atractivo. Una de las razones por la que la pandemia del COVID-19 está haciendo mucha
pérdida de vidas humanas en nuestra sociedad es porque estamos mal alimentados. Esa es la principal razón. Y es que pues, nos encanta la comida fast food, la comida chatarra que solemos decirle. Mira, ninguna comida en realidad es mala. El problema es que solo comemos de una cosa, ¿no? Imagínate, en la mañana tamales fritos. ¿A poco no están bien sabrosos? Al mediodía una hamburguesa, doble carne, doble queso, doble tocino, ¿verdad? Cero, me gusta una de Carl Jr. porque no trae nada de verdura y así me gusta, ¿verdad? Y en la noche pues no puede pasar por ahí unos taquitos. Unos taquitos o pastor con queso fundido, ya hasta le dio hambre, ¿verdad? Ese es el problema de la comida chatarra. Ahora, Pedro en el versículo 2:1 nos dice que hay cierta chatarra espiritual que necesitamos desechar. ¿Me puedes poner la imagen, por favor? Mira, dice Pedro, desechando pues toda, 5 cosas. ¿Sí tienes la imagen? Ahí está, es una hamburguesa con 5 cuadros de exceso. Pedro dice, desechemos esta chatarra espiritual. ¿Quieres crecer en la fe? ¿Quieres estar sano? ¿Quieres estar fuerte? ¿Quieres tener una experiencia plena de salvación? Desecha estas 5 cosas del alimento espiritual de tu vida. Y dice Pedro, desechando pues toda malicia. Y es que, hermanos, tenemos la propensión a pensar y actuar mal. Somos desconfiados. ¿Por qué? Porque si yo actúo mal o voy con malicia al relacionarme con los demás, pienso que los demás también quieren actuar con malicia hacia mí. Dice el dicho, ¿no? Piensa mal. ¿A poco no? Y entonces perdemos el sentido de decir, vamos a actuar con una actitud de benignidad hacia los demás, de amor al prójimo, pero no, estamos con malicia y entonces tenemos exceso de malicia. Pero también dice Pedro, despójense desechando el engaño. Y el engaño, hermano, es poner una carnada para que muerda el pez. Y la mayoría de las personas, ¿cierto o no?, nos vamos comportando en la vida con engaño. Le tendemos una carnada a ver si cae y muerde. Y voy a engañarlo, y voy a defraudarle, y voy a sacar ventaja de él o de ella. Le voy a presentar algo falso como verdadero, ¿no? ¿Cuántos no te han dado un billete falso? O te han vendido algo que dicen que es de oro y resulta ser que tengo más oro, creo que en el sarro de mis dientes, ¿verdad? Porque tenemos una cultura del engaño, una cultura que defrauda, una cultura que busca robar donde sea que pueda ser posible. Entonces tenemos exceso de malicia, exceso de engaño, y Pedro también dice, despójense, desechen la hipocresía, una manera fingida de actuar hacia los demás, una falsa pretensión. También Pedro dice que desechemos las envidias. ¿Cómo puedo saber si tengo un corazón envidioso? Cuando no me alegro por el éxito o la bendición de los demás. Si yo veo que mi hermano hace un buen negocio, o Dios lo ha bendecido de una manera que a mí no, y yo no siento alegría por mi hermano, hermanos, estamos con exceso de envidia. ¿O no? Pero ¿por qué él, si míralo, está feo, gordo, chaparro? ¿Por qué Dios lo bendice a él? Dios, debes bendecirme a mí. Y así actuamos. Y luego dice Pedro al final, no tengan exceso de detracciones. La detracción es una palabra muy curiosa. Y déjame ilustrarla así, es como si estuviéramos jugando una guerrita de lodo. Entonces yo ya me ensucié un poco
y sé que estoy sucio. Pero para no sentirme más, le echo tierra y estiércol y todo lo que encuentro a él, porque tú eres peor que yo. Eso es la detracción. Cuando difamamos a otro por el simple hecho de que le tenemos envidia, de que somos hipócritas, de que nos comportamos con malicia. Y es como una cadenita. Tengo malicia, tengo engaño, tengo hipocresía, tengo envidia. Lo que acabo haciendo es difamar al otro. Aunque no tenga evidencia objetiva, ¿no? Ay, sí, míralo, sí se cree mucho. Mírala, uy, sí, mira, nomás porque se compró un auto nuevo ya ni habla, ¿no? Y ahí estamos. Hermanos, esos excesos de chatarra espiritual, si sembramos eso en nuestro corazón, ¿cuál es el fruto que vamos a cosechar? Pues vamos a cosechar malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Al final de los versículos de la semana pasada vimos que Dios nos hizo renacer para el amor fraternal no fingido. Y cuando en nuestra dieta espiritual hay exceso de malicia, engaño, hipocresía, envidia y difamación, no va a haber amor fraternal no fingido. Va a haber envidias, va a haber divisiones, va a haber críticas, va a haber un montón de cosas que no nos hacen bien. El chisme. ¿A poco no el chisme es sabroso, hermana? No, ¿cómo crees, hermano? Cuentan la historia de que se reunieron unos pastores, ¿no? Y un día se quisieron asincerar entre ellos y uno dijo: hermanos, quiero confesarles que la verdad, mi debilidad es el dinero. Estoy luchando con eso y en la iglesia. Oh, hermano, vamos a orar por ti, ¿verdad? Y el otro pastor dijo: hermanos, la verdad tengo que confesarles que mi debilidad son las mujeres. Y estoy luchando con eso y de repente pues hay hermanas que, híjole, no dejan nada a la imaginación y usted sabe, sí, hermano, vamos a orar por usted. Y el último pastor dijo: hermanos, yo quiero confesarles que tengo el problema con el chisme y ya no hallo el momento de ir a contarle a todos lo que me acaban de decir, ¿verdad? Pero así estamos, hermanos, así somos. ¿Esto hace bien o mal? Dígame usted, ¿hace bien o mal? Ahora, ¿qué dice Pedro? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Dice en el versículo 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Debemos anhelar intensamente, desear con vehemencia. Quizá como la comida del plato del buen comer no resulte tan atractivo, tan apetitoso. Pero si apreciamos el valor nutricional a nuestro espíritu que tiene la palabra de Dios y sobre todo los resultados que trae a nuestra vida, debemos aprender a poder disfrutar, anhelar la palabra de Dios para nosotros. Muchas veces tomamos la palabra de Dios como cuando llegas deseando comer unos tacos de pastor, ¿verdad? Y te sirven un plato de chayotes servidos con un poco de sal, ¿no? Pero el Señor quiere que le hallemos el sentido, el chiste. Mira lo que dice la palabra. Vamos al versículo que tenías, por favor. Colosenses 3:16. No es 16, es Colosenses. Pónmelo, por favor. Mira lo que dice así, Colosenses 3:16, dice lo siguiente, la palabra del Señor, la palabra de Cristo, ¿cómo dice ahí? Dígalo conmigo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y luego hay un resultado
enseñándoos, exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero el imperativo es en que la palabra del Señor more en abundancia, derramándose. Como cuando te sirves un poco de leche, de agua, de algo que se te pasó la mano y se riega. Esa es la idea. Algo que está desbordándose. ¿Tienes la imagen que tengo con el vaso de leche, por favor? Hermanos, hay demasiada anorexia espiritual entre los creyentes. Sabemos que la palabra de Dios es buena, es nutritiva, que trae resultados extraordinarios para aquel que la cree y la practica, pero por alguna razón hay un síndrome de rechazo para alimentarnos con ella. Pero también hay bulimia, o sea, mira, hay de los dos. Hay de los que no quieren comer la palabra de Dios. Son anoréxicos espirituales. Por eso están débiles, enfermos. Por eso tienen exceso de envidia, de hipocresía, de malicia, de engaño, de detracción. Eso es lo que comen todos los días. Van a la iglesia y así se relacionan con los demás. ¿De qué sirve, hermanos? Pero Pedro nos dice, bueno, vamos a cambiar, ¿verdad? Y vamos a desear la palabra de Dios. Pero hay anorexia espiritual. Mira, tan solo pregúntate, ¿cada cuándo vas a la Biblia? ¿Y qué es lo que siempre decimos? Es que no tengo. Y a veces cuando uno es joven, estaba yo platicando ayer con un amigo arquitecto, estábamos platicando de cuando éramos más jóvenes, y nos malpasábamos un montón por estar en la obra, en el trabajo. Y lo que me estaba platicando yo ahí me identificaba, sobre todo cuando era soltero, ¿verdad? Me iba yo sin desayunar. Y cuando veía yo entrar a la camioneta que traía las carnitas, como a las 11 de la mañana, era como un sentimiento de felicidad, pero era mi primer desayuno. 4 o 5 tacos de carnitas así bien grasosas y sabrosas. Y luego volvías a comer a las 4, 5, 6 de la tarde que salías de la obra. ¿Y qué querías comer? Algo que te sintieras hasta el cuello de haber comido. Y esa forma de alimentarte es lo que te engorda, lo que te daña. Y usted sabe, ¿verdad? No soy el más apropiado para decírtelo. Pero gracias a Dios desde hace 7 meses comencé a trabajar mi alimentación a finales de febrero. Y por la gracia de Dios he perdido 26 kilos de lo que tenía yo en febrero pasado. Y todavía me faltan otros 20 más. Vamos a seguir trabajando. Si te acuerdas de orar por mí, ora por mí de ese tema. Quiero estar más sano. Aparte de guapo, ¿verdad? Pero mi esposa puede decir eso. Ahora, todos sabemos, hermanos, que hay 4 asuntos esenciales que nos enseña la palabra de Dios para poder estar sanos espiritualmente. Todo creyente debe aprender que hay 4 cosas esenciales, básicas. Son el plato del buen comer espiritual. En primer lugar, mantente conectado con Dios a través de su palabra. Es lo primero que tienes que hacer. Si no hay palabra de Dios, no va a haber nutrición espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Alimentarse con la palabra. Número 2, conectarte con Dios a través de la oración. Y usted y yo lo sabemos, pero no lo hacemos. Por alguna misteriosa razón. La oración es oxígeno para el alma. La oración nos permite entrar al trono de la gracia de Dios y hallar el oportuno socorro. Tercer cosa indispensable para una nutrición espiritual adecuada, escucha bien, el compañerismo con otros creyentes.
despreciamos la iglesia de Dios o no la vemos importante. Pero Dios así lo planeó, no me reclame a mí, eso lo dijo Dios en su palabra. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, y permanecían juntos, unidos entre sí, se ayudaban unos a otros, oraban unos por otros, se echaban la mano unos a otros, compartían lo que tenían unos con otros. Esa es la vida cristiana, hermanos. Ese cristiano ermitaño que solo pasa en redes sociales buscando chatarra espiritual no es el modelo bíblico para crecer sanamente. Se necesita la interacción, aún con sana distancia, de unos con otros. Y finalmente, la cuarta cosa esencial para crecer saludablemente en la vida espiritual: comparte tu fe en Jesús. Comparte tu fe. Jesucristo dijo: yo os haré pescadores de hombres. 4 cosas: exceso de palabra, por idealizarlo así, por ejemplificarlo así; exceso de oración; exceso de comunión o compañerismo cristiano; y exceso de predicar el evangelio. ¿Cuál de esas te falta? Todas, dijo alguien por ahí, probablemente. Entonces no te preguntes por qué tu experiencia de salvación no es plena. Mira cómo termina diciendo el versículo 2 de Primera de Pedro. Vamos a ir rápido ya para terminar, ¿no? ¿Por qué no me disparas un rayo, Ever? Ya me di cuenta que ya vamos muy... Dice al final del versículo 2: para que por ella, por la leche espiritual no adulterada, ¿qué va a ocurrir? Crezcáis para salvación. Me gusta cómo lo traduce NTV: para que crezcáis a una experiencia plena de salvación, porque justo ese es el sentido del texto griego. Una experiencia plena. Mira, si tu experiencia como cristiano es aburrida, es como sin chiste, como que vengo a la iglesia pues porque no me queda de otra, me traen. Esa es la razón. Estás enfermo, comes pura chatarra, espiritualmente hablando. No te estás alimentando con la buena palabra de Dios. No estás caminando con exceso de palabra, exceso de oración, exceso de comunión y exceso de evangelio. Eso es lo que ocurre en la vida. Si como cristiano estás amargado, estás arrastrando los pies en la vida cristiana, no sientes como el gozo de la salvación del Señor, necesitas revisar cómo te estás alimentando. Porque mira, cuando uno no se alimenta con la leche espiritual no adulterada, uno se está alimentando con malicia, engaño, envidia, detracción e hipocresía. Eso es lo que uno hace. Y Pedro nos está diciendo eso. Y mira cómo termina el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí es muy interesante, quiero terminar explicando este versículo. Aquí hay una cláusula condicional, que perdón para todos los fans de Reina Valera, no está bien vertido en el texto de Reina Valera, el sentido del texto. Esta cláusula condicional no está dudando si ellos son cristianos o si han gustado la benignidad del Señor. Más bien, estas cláusulas se podrían traducir así: ya que han gustado la benignidad del Señor, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada y desechen la malicia, la envidia, la hipocresía, el engaño y la detracción. Eso es lo que está diciendo Pedro. ¿Usted ha conocido al Señor? ¿Usted se identifica como seguidor de Jesucristo? Mis queridos hermanos y amigos, toma la decisión en tu vida de ya no jugar a ser cristiano y haz de la palabra de Dios tu alimento espiritual para todos los días. Basta de jugarle al cristiano, hermanos. Yo alguna vez en mi vida jugaba a ser cristiano. El Señor me confrontó con su palabra y un día yo tomé la decisión de seguir a Jesús
con todo. Ya sin reservas, ya no que como que poquito y como que sí, esto me gusta, pero esto no. Sigue a Jesús, ama a Jesús y aliméntate, desea con vehemencia la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcas a una experiencia plena de salvación. Amén. Cierra tus ojos.